Padre Celestial, en este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que trate con nosotros, que hable, Señor, hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que podamos entender tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. Bueno, tomamos tu lugar, hermanos, por favor. Bueno, el tema de esta mañana: esto se escribió para que crean. Y bueno, voy a empezar leyendo textualmente aquí el artículo número 8 de nuestra disciplina, que trata sobre el libre albedrío. Dice que después de la caída de Adán, la condición de la humanidad es tal que no puede volverse ni puede prepararse por sus propias fuerzas y obras para ejercer la fe e invocar a Dios. Por lo tanto, no tenemos poder para hacer buenas obras que sean agradables y aceptables a Dios, a no ser que la misma gracia de Dios, a través de Cristo, nos prepare para tener una buena disposición de voluntad y actúe junto con nosotros cuando tengamos esa buena disposición de voluntad. En otras palabras, dice este artículo que hemos nacido en una situación tal que no somos capaces de buscar a Dios. Podemos también ahorita, vamos a buscar unas citas, pero antes de eso quiero tratar de explicar esta situación. Dice que, por ejemplo, si el hombre, vamos a hablar tal vez de un joven, ¿no? Dice que a un joven lo invitan a una fiesta, o lo invitan a venir al culto. Lo más común, ¿qué va a hacer? El joven, ¿qué va a escoger? Pues la fiesta, ¿no? Y luego imagínense si le dicen, no, y va a ir tan chava que le gusta, ¿no? O la velada de oración, pues ¿qué va a hacer el joven? Se ve con el chava, ¿no? O tal vez le digan, oye, fíjate que va a jugar el América en la final y qué sé yo, ¿no? O algún otro equipo, ¿no? Que le vaya a ver el partido o va a venir a la liga. O sea, en condiciones normales, si esta persona no conoce a Dios, no conoce a Cristo, pues se vaya al partido, porque de alguna manera, pues así estamos hechos, ¿no? O sea, estamos educados y formados para no buscar a Dios. Dice, el pecado me concibió mi madre. Vamos a buscar en el Evangelio, Juan capítulo 8, 34. ¿Qué dice Juan 8:34? Que me ayude. Jesús respondió, de cierto digo, que todo aquel que practique pecado, esclavo es del pecado. Dice que somos esclavos del pecado. Entonces, si somos esclavos del pecado, porque además déjenme decirles que el pecado, a quien no conoce a Cristo, realmente le agrada. Le agrada irse con las chavas, con las mujeres, irse a tomar, irse a muchos otros lugares de perdición. Podemos enumerarlos y la lista, nos vamos a llevar como 20 cuadernos y nunca vamos a acabar, porque la lista del pecado es tan grande y además tan bonita para quien le gusta, que no hay otra cosa más que eso. Hay gente que vive pensando solo en eso. Pero entonces, ¿cómo debemos entender el libre albedrío? Hemos leído una acepción, una definición, un concepto, una definición de qué es el libre albedrío. Porque normalmente nosotros pudiéramos pensar que el libre albedrío es la capacidad de poder decidir si busco o no busco, si hago esto, si hago aquello, si sigo a Dios, si no lo sigo. Pero, ¿cómo puedo elegir buscar a Dios si no siento ni siquiera esa necesidad? Porque a mí me gusta el pecado, a mí me gusta portarme mal, a mí me encanta portarme mal, a mí me gusta irme al antro, a mí me gusta irme a bailar, ¿y qué de malo tiene si a nadie le hago daño? Dicen los jóvenes,
déjenme vivir mi vida, déjenme hacer mis cosas. Tú ya, papá, tú ya lo hiciste, ahora me toca a mí, déjame, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo convencer al joven que la cosa no es por ahí? Ahora bien, por otro lado, en algunas experiencias que hemos tenido, por ejemplo, de tratar con chicos difíciles, en tutelar, por ejemplo, te platican los chicos, no, pues soy huérfano, pues mi mamá se murió, mi papá pues se volvió a casar, y pues la mamá no me da buena vida, o al revés, ¿no? O me puso una madrastra, o me pusieron un padrastro, o de plano no tengo padres, vivo en la calle. ¿Cómo le dices a un chico de esos, así, que Dios lo ama? ¿Cómo le dices, no? Si el chico solamente sabe decirte, es que a mí me ha pasado todo lo malo de la vida. O me corrieron, o cuando tenía padres me corrieron, me explotaban, o no tenía padres, o estoy enfermo de tal cosa, o todas las desgracias. ¿Cómo decirles que Cristo los ama y que Cristo murió por ellos en la cruz? Lo ven tan distante que ¿cómo decirles? ¿Cómo decirle al chico, oye, pues estás mal, eso que tú estás haciendo te va a llevar a la muerte, a la cárcel, a la perdición? No, o sea que nacimos en una situación tal que somos incapaces de buscar a Dios, no queremos tener un compromiso, una relación. ¿O me equivoco? Creo que vamos a buscar otra cita, vamos a Romanos 6:17. Romanos 6:17. Vamos a necesitar Efesios 2. Alguien que nos ayude. Efesios 2, 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y bueno, ¿cómo entonces buscar a Dios? ¿Cómo entonces podemos decir que esto se escribió para que crean? Bueno, si bien es cierto, nuestra situación como humanos es que nos encanta el pecado, que nos gusta portarnos mal, que no queremos una relación con Dios. ¿Cómo entonces poder acercarnos a Dios? Y se las voy a poner hasta más difícil. Vamos a buscar ahora en el Evangelio de Mateo 13:13. Dice con respecto a cómo Jesús enseñaba a la gente, dice que les enseñaba por parábolas. ¿Y por qué enseñaba por parábolas? ¿Para que entendieran o para que no entendieran? Y aquí nos da la respuesta, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y bueno, si seguimos leyendo veremos que Dios, Jesús dice que no nos enseña, dice, con parábolas para que entendamos, dice, porque este pueblo ha endurecido ya su corazón. O sea, la cosa no es tan fácil. Dice que aún Jesús enseñaba para que aún quien escuchara no entendiera el mensaje de salvación, aún para quien lo viera y viera sus milagros no entendiera el mensaje de salvación.
Pero dice más adelante que entonces los discípulos le dicen, bueno, ¿y por qué enseñas de esa manera? Dice, bueno, pues ahí les va el secreto. Dice, es que a ustedes que sí les interesa, les voy a explicar lo que realmente quiero enseñar y quiero decirles. A ustedes que me siguen, a ustedes que quieren caminar conmigo, les voy a explicar cómo es el reino de los cielos, cómo pueden llegar a Dios, cómo pueden conocer la voluntad de Dios. De esta manera también con nosotros, aun cuando nuestra situación es tal que, como hemos repetido ya varias veces, nos gusta el pecado y nos encantan muchas otras cosas, menos estar en la casa de Dios y buscar a Dios. El punto es que por un lado es eso, pero por otro lado está Jesús tocando a nuestra puerta y está el Espíritu Santo tratando con nosotros día con día y diciéndonos que estamos mal, que no es por ahí, que Dios nos ama. Y es como una voz en nuestra conciencia que nos va diciendo, que nos va llamando. Y bueno, hay una corriente teológica que dice que la transformación completamente depende de Dios, la transformación del hombre completamente depende de Dios. Por un lado es cierto, dice, porque Dios hace que el hombre sea transformado, pero por otro lado, lo que también es cierto, y lo que dice nuestra doctrina, dice que nosotros debemos poner de nuestra parte, que debemos también de esforzarnos. Le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Debemos poner también de nuestra parte, debemos también nosotros de hacer algo para nuestra salvación. Y bueno, si nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos, algo podemos hacer. Y nos toca una parte bien difícil. Decía el actual obispo, decía, es que al hombre le toca lo difícil, pero a Dios le toca lo imposible. ¿Y qué es lo difícil? Lo difícil es precisamente reconocer y hacer una autocrítica de que estamos mal. Hacer una autocrítica de que lo que hacemos no está bien. Hacer una autocrítica de que la forma en cómo nos conducimos no es la correcta. Y es que hemos leído el Evangelio de Juan en la primera lectura de ahí, capítulo 20. Fíjense, dice que Jesús se acerca a sus discípulos ya para que vean cuando resucitó, pero no estaba Tomás. Y cuando llega Jesús le dice, miren, aquí estoy, les enseña sus heridas, pero Tomás no está. Pero cuando Tomás llega, le dicen, oye Tomás, fíjate que hemos visto al Señor. Y Tomás dice, no, pues ¿cómo crees? Eso no es cierto. Y sí, dice, y nos mostró sus heridas, de las manos, del costado. Dice, no, dice, pues yo necesito ver esas pruebas. ¿Qué pensaríamos de Tomás? Yo creo que era lo más lógico. Yo le preguntaba ayer a un hermano, ¿qué piensas de Tomás? Dice, pues tenía razón. Dice, porque pues es lógico que alguien viene y te dice algo, así, pues eso es, lo más natural es que no crean. Y es cierto, porque tampoco vamos a creer cualquier cosa que nos digan. Y Tomás, pues menos. Pero Tomás, ok, tal vez tienen la razón de no creer, porque hemos sido concebidos de esa forma, estamos hechos para no creer. Pero lo que sí es cierto, y después entonces Jesús lo busca, dice que cuando a la semana, dice que llega Jesús y le dice, a ver Tomás, ¿qué pasó? Ven para acá, mira, ¿querías pruebas? ¿Qué pruebas querías? ¿Estas? ¿Querías ver mis heridas, mis cicatrices? Venga, mete tu mano. Así nosotros tal vez muchas veces podemos tener dudas, podemos no creer, podemos desconfiar, podemos hasta retar, podemos pensar muchas cosas. Pero lo cierto es que Dios en su infinita misericordia va a responder cada una de nuestras dudas.
va a hablar con nosotros personalmente y no nos va a reprochar. El tono que utiliza Jesús con Tomás es un tono amoroso, porque pudiera ser un tono, pudo haberle hablado más fuerte y decirle: bueno, Tomás, ¿a qué te tengo que estar convenciendo? Pues si no quieres creer, no creas, ¿verdad? No, le dice: Tomás, ven Tomás, mira, ¿tú necesitas estas pruebas para creer en mí? Aquí están las pruebas. ¿Tú necesitas que te hable personalmente? Tomás, no seas incrédulo sino creyente. No dudes. Y tal vez Tomás, como les decía, tenía cierta razón o razones muy grandes, como la que hoy los jóvenes tienen para decir: déjame vivir mi vida, y tienen cierta razón. El problema está en que cuando tomamos decisiones, sobre todo como jóvenes, pues siempre es muy fácil, lo más probable es que nos equivoquemos. Pero ahí está Dios esperándonos con esa misericordia, esperando a que reconozcamos que no estamos haciendo bien las cosas. Decíamos que al hombre le toca lo difícil, y es que es bien difícil reconocer que uno está mal. Eso es bien difícil. Reconocer que mi padre o mi madre me está regañando por mi bien, eso es bien difícil. Reconocer que la estoy regando, reconocer que la vida que llevo no me va a llevar a nada bueno, es difícil. Reconocer que soy soberbio, reconocer mi pecado, es difícil. Reconocer que estoy mal al sentirme demasiado y estar por encima de los demás, eso es difícil. Pero ¿saben qué? Lo imposible es que nosotros podamos nacer de nuevo, y eso lo hace Cristo. Jesús nos da una nueva vida y nos permite nacer de nuevo. Le dice a Nicodemo: es que Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo lo podré hacer? Dice Nicodemo: es que para lo que ustedes es imposible, para Dios es posible. No esperemos que Dios haga todo para nosotros. ¿Qué nos toca hacer? Doblar la rodilla, pedirle perdón, reconocer que estamos mal, hacer una autocrítica. Eso nos toca a nosotros. Y Dios hará el resto. Dios transformará nuestra vida, haciéndonos nuevas personas, cristianos. Y al ser cristianos nos hará mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores amigos. Pero solo así. Dios puede todo, pero también necesita que nosotros pongamos de nuestra parte. Dios necesita que nosotros reconozcamos, que nos rindamos ante Él para que Él pueda hacer la obra. Podemos tener dudas, podemos no entender la voluntad de Dios, podemos no entender muchas cosas, pero lo que sí entendemos y lo que hemos descubierto y hemos encontrado, fíjense, cuando Tomás ya ve a Jesús, al resucitado, ¿qué le dice? Señor mío y Dios mío. De inmediato se rinde ante Jesús, de inmediato hace una declaración de fe y de rendición y le dice: Señor mío y Dios mío. No nos dice la Biblia cómo reaccionaron los otros discípulos una semana antes. Nada más nos narra de cómo Jesús se presenta delante de ellos y les muestra sus manos, sus heridas, y les da unas palabras. Pero no dice cómo reaccionaron los discípulos. Aquí sí nos dice cómo reacciona Tomás. Ahora bien, ¿cómo reaccionamos nosotros al encontrar una respuesta? Al encontrar algo que dudábamos, nuestras dudas han sido disipadas y hemos visto y encontrado que efectivamente Cristo ha resucitado. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ok,
Dios ha empezado a transformar mi vida y he descubierto su voluntad, he descubierto que Cristo me ama, que murió por mí y que ha resucitado. Ahora, ¿qué sigue? Y es que, tristemente, a unas personas que nos congregamos en una iglesia y que tenemos esa buena costumbre de congregarnos, aún así, tenemos muchas dudas. Pero si yo les pregunto, ¿tú crees que Cristo murió por ti? ¿Me van a decir amén o me van a decir que sí? Pero si me dices que sí, entonces ¿por qué vives así? ¿Por qué te vas a los antros? Entonces, ¿por qué robas? ¿Por qué le robas al Señor la ofrenda, el diezmo? ¿Por qué le robas al Señor el día del Señor? Porque el domingo es día del Señor y sin embargo prefieres hacer otras cosas, pero dices que crees en Dios. Entonces, ¿crees en Dios o no crees en Dios? ¿Por qué cuando andas en la calle portándote mal, dices, ay, no hay nadie que no me conozca? No, nadie me conoce, entonces sí lo puedo hacer. Y Dios, que es omnisciente, omnipotente, que está en todos lados, que todo lo ve, ¿crees que Dios no te ve? Entonces, ¿qué pasa ahí? Está medio raro, ¿no? ¿Crees o no crees en Dios? Porque entonces pareciera ser que ni siquiera creemos en Dios. No creemos que nos esté viendo. Y si lo creemos, pues estamos peor, ¿no? Porque pecamos deliberadamente diciendo, pues aunque Dios me vea, pues ¿qué tiene? Entonces, ¿creemos o no creemos? Creemos que Jesús murió por mí. Y si creemos que Jesús murió por mí, entonces ¿por qué sigo pecando? Si sé que al portarme yo de esa manera, desde luego Cristo muere por nuestros pecados, pero entonces le hemos de crucificar nuevamente para que vuelva a morir por nosotros. Porque recordemos, hermanos, que cada latigazo, cada golpe y cada gota de sangre que fue derramada en la cruz fue para perdonarnos y para poder ser limpiados. Y si creemos eso, entonces ¿por qué actuamos de otra manera? Si creemos que Jesús resucitó, ¿por qué vivimos entonces de esa manera? Si hemos sido llamados a ser nuevas criaturas, si hemos sido llamados para vivir una vida de santidad desde hoy y hacia la eternidad, si creemos en la vida futura con Cristo, debemos de vivir esa vida desde hoy, hermanos, esforzándonos. Y tal vez haya cosas que nos sigan gustando de allá afuera. Sí, me siguen gustando tomarme mis cervezas, me sigue gustando bailar, me sigue gustando salir a bailar donde sea, me gusta esto y me gusta lo otro. Pues hermanos, tomemos nuestra cruz y dejemos eso, esforcémonos. Yo sé, hermanos, que no es fácil. No es fácil dejar a un lado la soberbia, no es fácil dejar a un lado esos pecados tan sutiles que decimos no le hacen daño a nadie. Pero hermano, te estás haciendo daño a ti mismo. Pero ahí está Jesús. Nuestro Señor Jesús nos está diciendo, no seas incrédulo, sino creyente. Yo estoy aquí esperándote y no te reprocho que no hayas creído. No te reprocho que no tengas fe. Dice que la fe es un don de Dios, pero que también esta fe será dada a quien la busca. Dice Jesús, yo les enseño con parábolas para que viendo no vean, y para que no crean y no se conviertan. Solo aquellos que han decidido buscarme, a ellos les voy a mostrar el camino, a ellos los voy a transformar, a aquellos que sean capaces de seguirme, de reconocer sus errores, de buscarme, de caminar conmigo. Y es que Tomás ya llevaba por lo menos 3 años caminando con Cristo. Sabía también las profecías, ya había escuchado que Jesús iba a resucitar, porque Jesús mismo se los había dicho. Había visto cómo Jesús había levantado a los enfermos y al mismo Lázaro lo levantó ya muerto, y sin embargo seguía sin creer. Tal vez nosotros también hemos visto la misericordia de Dios en nuestra vida. Tal vez también hemos visto milagros. Hemos visto cómo Dios nos ha levantado.
cómo Dios está en nuestras familias y seguimos tal vez como Tomás, sin creer. Como Tomás llevaba 3 años diario caminando con Cristo, y tal vez nosotros llevamos aquí toda una vida viniendo a la iglesia y seguimos teniendo dudas y seguimos sin creer. Pero hermanos, Jesús hoy nos invita precisamente a caminar con Él, a disipar las dudas. Tal vez no siempre serán disipadas en el tiempo en que querramos. Dice que a Tomás pues, tardó una semana, ¿no? Que primero llegó Jesús con sus discípulos y hubiera podido Jesús en ese momento presentarse y luego decirle a Tomás, ¿qué pasó? Dice, no, dice que esperó una semana más. Dice también que el error de Tomás pudo haber sido no estar en el momento, no estar ahí. Y es que también nosotros muchas veces no buscamos a Dios y entonces nos perdemos esa bendición. Dejamos a un lado la oración, dejamos a un lado el congregarnos, dejamos a un lado muchas cosas que no nos permiten tener esa comunión con Jesús. No nos permite entonces encontrar las respuestas que buscamos. No nos permite entonces caminar con Él. Tomás, aún cuando había caminado 3 años, en este momento tal vez por su tristeza, porque imaginemos, y con esto voy concluyendo, podemos decir que no podemos creer en lo que no hemos visto. Decía Tomás, pues es que no lo he visto. Pero es que también es bien difícil, para Tomás fue difícil, porque él vio cómo Jesús fue crucificado, cómo fue crucificado en la cruz y su costado fue traspasado. Para él era imposible que Jesús resucitara. Pero hermanos, también les puedo decirles que si ustedes creen que es imposible que Dios cambie sus vidas, es posible, hermanos. Solo es una cuestión de dejarle a Dios que obre en nuestra vida, que Él toque en nuestro corazón, que nos transforme, pero también nosotros pongamos de nuestra parte, rindámonos a Él, rindamos su voluntad, que Él guíe nuestros corazones, que Él transforme nuestra vida, que si tenemos dudas, Él las disipe, que si somos incapaces de buscarlo, Señor, yo la verdad soy renuente, dobla mi rodilla, no permitas que me pierda, Señor, transforma mi vida, dame fuerzas para poder ver mis propios errores y fuerzas para reconocer que estoy mal, dame fuerzas, Señor, para creerte. Dios estará con nosotros, Dios nos responderá porque Él es fiel, porque Él no quiere, hermanos, que nos perdamos, no quiere que andemos por la vida perdidos. Él vino a morir por nosotros para salvarnos, por amor a nosotros. Estamos de pie, hermanos. Padre eterno, Señor, te rogamos que nos perdones, Señor, si tenemos dudas, si tenemos, Señor, tal vez ese deseo de seguir en el pecado. Tal vez, Señor, ya conociéndote, aún así hay cosas en la calle que nos mueven, que tal vez hasta nos gustan. Señor, transforma nuestra vida, Padre eterno, para que solo tengamos una necesidad y esa sea la de buscarte. Que tengamos, Señor, solo la necesidad de estar en comunión contigo. Y aquellas cosas que parecían ingratas o que parecen agradables, pero que nos alejan de ti, Padre eterno, hazlas a un lado de nuestra vida. Estamos en un mundo rodeados de muchas tentaciones, pero rogamos, Señor, porque nos protejas de modo tal que no caigamos en el pecado. Que tú, Señor, nos protejas, que tu ángel campe alrededor nuestro, que toques, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, de modo tal que solo sintamos la necesidad de estar cerca de ti y que al enfrentar los problemas
o al disfrutar de las bendiciones tuyas, que seamos capaces, Señor, de verte en todo momento, de ver, Señor, cómo tú vas a nuestro lado, de sentir tu presencia, Señor. Padre eterno, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu llamado siempre es con amor, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita paciencia. Gracias, Padre eterno, porque aun cuando te fallamos una y otra vez, tú tienes misericordia, Señor. Tú sigue tratando con nosotros, sigue tratando con mi hermano que lleva poco tiempo de conocerte, pero también por aquellos que llevamos muchos años, Señor, que también podamos fortalecer y estar firmes en nuestra fe, que podamos caminar contigo y no desviarnos ni desmayar. Padre eterno, gracias por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.